693-460-489 es el método de contacto de la 99.9 Valencia Radio con nosotros, con la emisora. Todo lo que quieras decirnos, todo lo que quieras preguntar, estamos a tu disposición las 24 horas del día. Paula Pepelu, ya tenemos a nuestra siguiente invitada de la tarde. Paula. Efectivamente, Arturo, y es que hoy tenemos la gran suerte de contar en nuestro Valencia Parla con Pilar Ezpelta. Ella es la directora general de Universidades de Conselleria d'Innovació, Universitats i Ciència y Societat Digital. Muy buenas tardes, Pilar. Hola, muy buenas tardes, Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la semana pasada, como ya sabéis, hablamos con el vicerrector de la Universidad del CEU, pero hoy queríamos tener con nosotros a Pilar Ezpelta para que nos contase un poco desde la Consellería de Universidades y las rectoras y los rectores valencianos, bueno, pues todo lo que se ha llegado, todos los acuerdos a los que se ha llegado durante este curso, porque bueno, sabemos que finalmente el curso se completará de forma online, los alumnos no volverán a las universidades, pero queremos saber cómo se ha gestionado todo esto. Bueno, para poder llegar a este acuerdo se ha trabajado en distintas direcciones y con todos los interlocutores. Por un lado, la Consellería trabaja, escucha, colabora y opina en relación tanto con el Ministerio de Educación como con el Ministerio de Universidades. Y después, tanto la consellera como la secretaria autonómica de Ciencia, Investigación y Universidad, como yo misma, hemos mantenido reuniones con los rectores de las universidades públicas, los rectores de las universidades privadas y los vicerrectores que están más directamente relacionados con todo lo que tiene que ver con la finalización del curso. Es decir, los vicerrectores de estudios, los vicerrectores de estudiantes, los vicerrectores de calidad y los vicerrectores de ciencia. Las decisiones se han tomado de manera multilateral y se ha tenido en cuenta también la voz del estudiantado. De hecho, el viernes pasado el jueves pasado tuve una primera reunión con la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes. Ella expuso sus inquietudes, le pude transmitir o trasladar los acuerdos a los que se había llegado y también escucharla para que esas inquietudes, esas propuestas, porque ellos plantean inquietudes y son serios y realizan preguntas y siempre propuestas. Entonces hemos anotado las propuestas que han hecho, las vamos a tener en cuenta y estamos trabajando en ello. ¿Qué temas hemos abordado en todas estas reuniones multilaterales? Pues hemos trabajado con el calendario académico. Hemos analizado qué va a pasar con el calendario académico, cómo se va a cerrar el curso, las pruebas de evaluación, aspectos más concretos como la realización de las prácticas, la realización de los trabajos de fin de grado y cuestiones de este tipo. Claro. Ahora estamos viendo que más o menos las universidades se han adaptado al sistema online, están funcionando de forma correcta. No existen otros problemas que a lo mejor sí que existen en niveles inferiores en relación con, bueno, pues con las capacidades de los alumnos, también la gestión de los recursos, pero se está acercando el periodo de evaluaciones. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a gestionar? Bueno, yo quisiera en este momento destacar el enorme trabajo y el trabajo bien serio que las 9 universidades de todo el sistema están desarrollando. Efectivamente se llegó al acuerdo de que el curso se va a cumplir con el calendario académico y se va a hacer de manera telemática, en línea, online, como queramos. Efectivamente, las universidades están en una buena posición porque ya vienen trabajando o bien con títulos en línea que son completamente en línea y lo tienen todo perfectamente preparado, o bien porque en los últimos años se ha desarrollado
desarrollado en todo el sistema el trabajo con plataformas en línea, que son lo que llamamos habitualmente aulas virtuales, que están preparadas para la docencia, para el seguimiento, la evaluación y la retroacción. Claro, ¿qué pasa respecto de la evaluación? El escenario en el que todos estamos trabajando es que la evaluación va a ser no presencial, va a ser en línea. ¿Y cómo va a realizarse? Pues ahí la voluntad de la Consellería, de la Dirección General de Universidades, ha sido la de dar y entender la asimetría, la disparidad, las diferencias, la variedad de títulos, facultades e incluso universidades. Partimos de una posición muy flexible en la que estamos entendiendo cuál es el trabajo que tiene que desarrollar y que tiene que hacer cada una de esas, como digo, universidades, facultades, títulos, incluso asignaturas. Hay una variedad tan enorme que en algunas es relativamente sencilla hacer una prueba en línea y en otras es mucho más complicado. Entonces ahí lo que hemos pedido son dos cosas, que además es un compromiso que ya habían asumido las universidades sin que nosotros lo hubiésemos pedido, pero y además es un compromiso que se mantiene que se mantiene por todas las partes y es el de la información transparente y detallada de todos los procesos. La garantía de que todos los cambios que se implementen, todas las acciones que se van a realizar para poder hacer todo este trabajo en línea, van de pasar por procesos de transparencia e información asegurada a todo el estudiantado. Eso nos preocupaba a nosotros, pero bueno, también a las universidades, a todos los vicerrectores, desde luego. Mañana os reunís, si no me equivoco, con el ministro de Educación. ¿Podemos saber qué es lo que se va a concretar en esta reunión? ¿Qué puntos se van a tratar? Bueno, vamos a ver. La universidad se reúne regularmente. La reunión a la que estás haciendo referencia entiendo que es la Conferencia General de Política Universitaria. Es una reunión que mantiene el ministro de Universidades porque, desde en las últimas legislaturas universidades está separado de Educación, de lo que es el Ministerio de Educación, que dirige Isabel Celaá. El ministro de Universidades, Manuel Castells, como sabéis, se reunirá mañana con todos los representantes, todos los consejeros responsables de universidades en lo que llamamos la Conferencia General de Política Universitaria. Es una reunión de debate para intercambiar impresiones y tomar acuerdos en relación con este final de curso. Bueno, pues mañana tendremos más información, me imagino, sobre la situación. Pilar, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en el Valencia Parla, por resolver algunas de las dudas que nos quedaban, que tienen también nuestros radioyentes sobre cuál es la situación y el futuro de las universidades en este caso. Y muchísimas gracias, Pilar Ezpeleta, por entrar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la atención y ya sabéis dónde encontrarnos para lo que queráis. 99.9 Valencia Radio.